En Efesios, Pablo le habla respecto a la obra que el Señor encarga de las gracias ministeriales, que es para afirmar, para edificar. ¿Para qué? Para que no seamos niños, y usa la palabra que está en el título que yo acabo de compartirle. ¿Cuál? Que no seamos niños fluctuantes, que nos lleva y al final terminamos por vientos de doctrina. Pero quiero, arrancando este tiempo y siendo fiel en los minutos que se me conceden, que a pesar que el pastor Zair y el pastor Esteban me dijeron no te preocupes por el tiempo, para ser honesto, el pastor Esteban ya me ocupó tiempo, así que yo tengo que reducir mi tiempo. Pero no es una ofensa, no. Yo sé que después hay un break, así que si nos saltamos el break no hay problema. No les gustó mucho eso, ¿no? No, voy a respetar y voy a tratar de ser más preciso. Pero miren, quisiera que en el título meditáramos en lo siguiente, y de hecho usted puede abrir la Biblia si quiere para leerlo, en Juan 3:16. ¡Wow, qué fácil! ¿Sí? No necesito abrir la Biblia. ¿Por qué quiero que meditemos en Juan 3:16 unos minutos? Porque este título a mí me parece importante considerar lo siguiente. Dice, permanecer y no fluctuar, la vida del Hijo como fundamento. Y aquí quiero reiterar algo que recuerdo que me parece que en las intervenciones que ayer el Señor nos concedió poder tener, hubo algo que particularmente dije, porque es algo que normalmente conversamos con las familias y con amigos. Y aquí quiero que ponga mucha atención para que el Señor nos permita reflexionar y posiblemente oremos esto en nuestras vidas. Pero lo que el Señor nos dio, lo que el Padre Celestial nos concedió, no fue una ideología nueva para vivir, no fue una filosofía que nosotros necesitamos aprender para conocer todas las aristas que esto tiene. El Señor nos trajo, Dios no nos proporcionó, preciosos hermanos, una corriente filosófica. No nos vino y no nos trajo una ideología, sino que Juan 3:16 dice que Él dio a su Hijo. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Y no es que me parezca una gran revelación, no hay problema con eso. Lo que sucede sí es que puede estarnos pasando que creamos que lo que ahora nos está proponiendo el Señor es otra corriente más de pensamiento. Es otra ideología más. Es una filosofía que trajo Jesús. ¿Se acuerda que hay mucha gente que lo define a Él como un filósofo? Hay gente que lo relaciona con el comunismo, etcétera, etcétera. Hermanos, nosotros como iglesia no recibimos una nueva corriente. Y es más, quiero ser más específico aún y quizás desafiar su reflexión y la mía. Es que esto del nuevo pacto no es ahora una nueva corriente más. Deberíamos pedirle al Señor su gracia para que si nos estamos dando cuenta con que yo me detengo unos minutos en esto, la verdad es que me está pasando la cuenta y no estoy logrando ver que esto es un asunto de vida y no de ideología, no de pensamientos, no de principio en este lugar, sino que lo que recibí fue a alguien, no algo. ¿Sabe cuáles son nuestras peleas como iglesia? Yo soy de la corriente de esto, no, yo soy aquí de la guerra espiritual. Hermanos, que nosotros el Señor nos haya traído acá, y no es que nos estamos adueñando de la verdad, pero hermanos, no hay intención acá de traerles a usted y a mí una nueva corriente de iglesia. Dios nos libre de eso, de verdad, porque le haríamos mucho daño al avance del Evangelio, porque el Evangelio, para que podamos continuar reflexionando en esto, no es la buena noticia en primer lugar. El Evangelio es una persona en primer lugar. Por lo tanto, lo que recibió usted y yo fue vida, no fueron conceptos. Y es esta vida que necesitamos ahora conocer.
Y esta vida que recibimos, porque es vida, es algo vivo, es algo orgánico, no son palabras, no es la conjunción y el relacionar conceptos, es una vida, fue puesta en estado de semilla, jamás va a ser puesta en plenitud. ¿Por qué cree? Y el apóstol lo mencionó estos días, que la diferencia grande entre el primer Adán y el segundo Adán es que uno fue y nació adulto, pero el segundo Adán, el postrer Adán, ¿a cuál? Nació como un bebé. Porque así también en su vida y en la mía, lo que recibimos no fuera un concepto, ni ideología, ni corriente. Recibí una vida en estado de semilla que se tiene que desarrollar. Pero es vivo, es algo acá. Me permite un ejemplo, y posiblemente lo que va a pasar conmigo, para que usted me tenga paciencia, es que algunas cosas siempre las voy a tratar de graficar de alguna forma. Pero si lo pudiésemos entender, es como cuando mi esposa, quiero ponerla a ella, considerando que quizá me escucha, estuvo embarazada. Nosotros tenemos 3 hijos. Fíjense que cuando ella estuvo embarazada la primera vez, le puedo contar algo entre paréntesis, infidencia, para que no se aburra, porque lo veo con cara de aburrido. Mi hijo tiene 25 años, nosotros tenemos 22 años de matrimonio. Ahí se la dejo. Ya están, los más pícaros y malulos, como decimos, se están riendo. No, hay algunos que no se dieron cuenta. Bueno, el Señor restaura, el Señor ordena. Sí. De hecho, a mi hijo le decimos Cristo porque cuando nos casamos él ya estaba, él siempre estaba. Antes de todo él ya estaba. Un saludo a Vini, a mi esposa, bueno. Se dan cuenta que como que, no. ¿Qué nos viene a hablar este hermano? Saquen a este incircunciso de acá. Bueno, ¿dónde estaba? Eso me va a pasar igual. Pero bien, lo vamos a graficar. Mi esposa cuando estuvo al primer bebé, y le pasa a todas las mujeres, es que primero esto es tener conciencia de que lo que está dentro mío es una vida. Si fuera esto ideología, y si el fundamento no fuera la vida del hijo, sino ideologías y conceptos, da lo mismo y comenzaríamos a cometer el error de creer que esta vida se trata de cumplir cosas ahora. Bueno, ahora nos están hablando de esto, entonces ¿cómo? No. Lo que yo quiero pedirle al Espíritu Santo y la propuesta que Él nos hace, al detenernos y hablar a veces pedagógicamente, a través del pastor Jonathan, tan pedagógicamente, a través del apóstol Gustavo, el apóstol Esteban, es describirnos, es ser alumbrados de esta vida que recibimos. Todo ministro en el Señor, todos quienes por gracia administramos algo, no estamos poniéndole requisitos para que cómo es que vivimos ahora y lo que Dios quiere, cuáles son los requisitos. No, estamos siendo alumbrados para describir esa vida que recibimos. Porque si la puedo describir y la puedo conocer, entender, la podré abrazar, la podré vivir, la podré experimentar y la podré compartir. ¿Por qué? Porque hermanos, o no se acuerda, en este caso mi esposa o las mujeres que han estado embarazadas, no se acuerda que cuando tuvo conciencia de que esa vida estaba dentro, no se hicieron ajustes por causa de esa vida. Así que, pastor amado, los ajustes no son porque, si el Señor requisitos de los obispos, ya yo voy a cumplir un checklist para... No, hermano, los ajustes son, pastor hermoso, porque la vida está creciendo. Tengo conciencia de la vida y para que esa vida nazca, crezca y se manifieste, haré los ajustes. La vida me demanda ajustes. El Señor. ¿Sabe? Yo he descubierto que cuando hay demandas del viejo hombre, son tóxicas, son una carga. Pero cuando hay una demanda del Espíritu, de esta vida que ahora la que vivimos, se levanta como deseo, se manifiesta como un deseo.
Y eso es hermoso. Los ajustes, preciosa iglesia, que usted y yo estamos haciendo no son por cumplir cosas externas, es por causa de esta vida que está aumentando. Y permítanme hacer la pregunta del apóstol, porque así me siento que me parezco más a él. ¿Tiene sentido? No me estoy burlando, pero ¿tiene sentido, hermanos? Por eso es que es la conciencia de firmeza y estabilidad, no permanecer y no fluctuar, pero la vida del Hijo como fundamento, no es ideología, es una vida que recibí. No deje de poner atención en la carta de Gálatas cuando Pablo comienza a declarar y dice: aquel que me apartó del vientre de mi madre y le plació, ¿sabes lo que dice Pablo en ese capítulo? Revelar a su Hijo. Es como que en otras palabras Pablo se dio cuenta que ahora estaba embarazado y había una vida dentro de él, y esa vida tenía que aumentar y esa vida lo iba a gobernar. Una de las cosas que una mujer hace a la hora de saber que hay una vida en ella es ajustar la alimentación. De hecho, mi esposa, cuando vino como primer bebé, ella no tomaba leche. A ella en su juventud, en su hermosura, no voy a seguir hablando de ella porque me distraigo, pero ella no tomaba leche. Pero cuando vino y se dio cuenta que ahora había un bebé, una vida dentro, tuvo que cambiar la dieta y comer, incluso cosas que a su sabor aquí como entrando en la boquita no le gustaban, pero sí, más que si te gustaban o no, era un asunto ahora de nutrir por la vida que había dentro. Así que, en primer lugar, quiero llamarnos la atención de parte del Señor que lo que recibimos fue vida, no fue ideología. ¿Me entienden, hermanos? A ver, miren, permítanme ampliar lo siguiente en esto. Nosotros somos muy buenos como iglesia, lamentablemente, para levantarnos contra ideología. ¿Saben lo que es eso? Es poner el evangelio al mismo nivel de ideología. El evangelio no es una ideología. El evangelio es la vida. Por eso es que no protestamos, manifestamos la vida. La vida es suficiente, manifestada como realidad en usted y en mí, hará el trabajo en los demás. Pero no me hace mejor evangélico, menor o hermanos, es la vida. Poner a pelear contra ideología sin manifestar la vida es creer que lo que recibí es una ideología y tengo que pelear por la ideología. No tengo que pelear por ideología porque no recibí ideología. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Miren, nosotros lo tendríamos que parece entender así, conforme a lo que yo les estoy planteando ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio una ideología para que todo aquel que... No, nos dio vida. Es esta vida que estamos hoy día conociendo. Los ojos del entendimiento están siendo alumbrados para entender que lo que me dio el Señor es la vida de Él, es fundamento su vida, no los conceptos. ¿Se logra comprender, amados hermanos? Pastor hermoso, eres hermoso, tus ojos son hermosos, pastor. Sí, y tu nombre me gusta, me hubiera gustado llamarme como tu Doria, los cuatro así como. Sí. Lo digo despacio porque no importan las redes. Sí. Sí. Ok. Ahora quiero desarrollar un poquito esto. Primero dice que es la vida del Hijo, ¿sí? Y ya vamos poniendo la mirada en que esto es vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien, Pastor Omar? ¿Crees que está colaborando? Y dice que es como fundamento. ¿Se acuerda el título? Permanecer, no fluctuar, : la vida del Hijo como fundamento.
Estamos desarrollando y nos tomamos minutos para ver esto de la vida del Hijo. Ahora miremos un ratito, Pastor Javier, el fundamento. Y la verdad es que el Pastor Esteban me robó todo el mensaje. Así que con mayor razón va a ser más breve lo mío. No. Pero miren, quisiera llamar la atención en esto y que fuéramos juntos al libro de Lucas. Porque creo que es el Señor intencionalmente afirmando algo en relación a esto de los fundamentos. Y el libro de Lucas lo vamos a abrir juntos en el capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 46 al 49. ¿Sí? ¿Está ahí? Listo. Leemos, yo tengo la versión Reina Valera, ¿ya? Pueden que otros tengan otras versiones. Entonces leemos Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Mire, arranca esta porción con una pregunta que hace el Señor Jesús. El Señor Jesucristo está hablando en esta porción. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Quiero llamar su atención porque posiblemente, de hecho, lo va a encontrar mucho más desarrollado en el último libro que el apóstol escribió. Ese libro que el apóstol escribió, particularmente el primer capítulo, me parece muy intencional porque no es el apóstol, sino el Espíritu Santo que nos propone algo. Y yo quiero remarcar desde mi punto de vista y con estas palabras hoy. Cuando el Señor Jesús en esta porción nos va a hablar de fundamento, no arranca con el ejemplo, arranca con una pregunta que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Qué quiere decir? Que el fundamento, ¿sí?, que va a hablar el Señor Jesús en este ejemplo, en esta gráfica, no es solo hablar de Cristo, no es solo transicionar de una palabra en donde antes hablábamos de cosas, donde antes hablábamos de virtudes que teníamos que desarrollar, en donde antes hablábamos de la lección que nos dejaba David con Goliat, sino que ahora, como somos más cristocéntricos, ahora nuestro fundamento es Cristo, porque la predicación siempre habla de Cristo y todo lo que se cuenta podemos ver a Cristo. ¿Eso es fundamento? No. El fundamento es el señorío de Cristo. Por eso es que él relaciona fundamento con una pregunta que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Él conecta fundamento con señorío. Por lo tanto, la noticia que quiero que podamos llevarnos a casa es que no solo hablar de Cristo en mi casa o en la congregación es suficiente, sino que Cristo señoree la vida. Cambié de fundamento porque hoy día somos una iglesia cristocéntrica. Hermanos, la pregunta es, ¿el Señor te gobierna? ¿El Señor me gobierna? ¿El Señor gobierna la vida de la iglesia? Porque el fundamento no es solo Cristo en los temas, Cristo en el discipulado. No, es el señorío de Cristo. Es Cristo como Señor de la vida. ¿En dónde? En la gestión diaria de la vida.
Por lo tanto, salgamos de un engaño, lo pudiese poner así, es fuerte decirlo, pero yo quiero salir del engaño de creer que hablar de Cristo es suficiente. Cristo es mi fundamento. Para Cristo, para el Señor Jesucristo, hablar de cimientos tenía que ver con arrancar una pregunta, ¿qué es señorío? En otras palabras, aunque yo hable de Cristo, mis prédicas sean de Cristo, pero Cristo no me gobierna, todavía estoy con cimiento erróneo. En otras palabras, quizás voy a redundar en lo mismo, pero si Cristo no me gobierna, puedo hablar de Cristo, mis discipulados son de Cristo, mi iglesia es Cristo, 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 Cristo. Pero si Él no gobierna, hermanos, todavía es arena. ¿Me permite que recorramos algunos versículos para afirmar esto de Cristo como Señor? ¿Está de acuerdo? ¿Lo hacemos juntos? Mire, Hechos capítulo 2, versículo 36. Esta es una de las primeras predicaciones, ¿verdad? Jesús ascendió. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho mire la predicación de la iglesia arrancando. No es Cristo el Salvador solamente, y no estoy devaluando eso, ni tampoco lo dejó, este era el Cristo. No. Ahora la predicación y el fundamento de la iglesia es que a ese Dios lo hizo Señor. Vamos a otro versículo para confirmar la potencia de esto. ¿Por qué no? ¿Sabes de lo que quiero que nos libremos? Es de creer que es suficiente hablar de Cristo. No, hermano. Como esto es vida, será un engaño creer que es suficiente hablar de Cristo. Lo que va a exponer la vida del Señor como realidad en su iglesia es que Él señorea a su iglesia. Quiero reiterar lo que dijo el apóstol Gustavo. En Edén no fue un asunto solo de comer, de desobediencia. Es una cuestión de decir, no quiero tu señorío. ¿Qué le propuso la serpiente al ser humano? Come de esto. ¿Sabes qué? Vas a ser igual a Dios. ¿Sabes lo que pasó por la mente del ser humano? No necesito a Dios entonces para hacer las cosas. Puedo hacerlas solo. Esa es la base del humanismo. Otro versículo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Miren lo que Pablo dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo ¿cómo? ¿Como el Salvador solamente? ¿Como el Mesías? ¿Él era el Hijo de Dios? No, lo predicaba como y hoy día sabemos que predicar esto de que la palabra sea expositiva es una parte, pero sabemos que predicar para la iglesia es expresar, es vivir. ¿Usted cree que el apóstol Pablo hablaba de esto? No, lo veían en su vida. ¿Saben lo que yo anhelo que la gente anhele cuando vea mi vida y la familia y la iglesia? No que quiera, ¿cuál es su estrategia, mi hermano pastor? ¿Cómo lo hizo para...? No, ¿saben lo que yo quiero que terminen anhelando? Sea su señorío. No a mí ni lo que tengo, sino el señorío de Él. Porque si hay algo bueno, es por causa de su señorío. Así que no me predico a mí, predico a Jesucristo como Señor. La última evidencia, ¿le parece bien? Yo siento que como que quiere el break, ¿verdad? ¿Sí?
Pastor Said, ¿o estamos bien? La hermana dijo que estamos bien, a ella no le hago caso. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Así que no es solo tener una buena prédica cristocéntrica, sino como esto se trata de vida del Hijo como fundamento, su fundamento es que Él nos señoree, nos gobierne aquí. Así que va a ser importante considerar estas cosas, preciosa iglesia. No es ideología lo que recibimos, es vida. Pero esta vida no es solo entendimiento ni lenguaje, es que Él nos gobierne, es que Él nos señoree. ¿Se va entendiendo, hermano? Miren, podríamos cambiar entonces nuestro saludo, porque fíjense que como nosotros somos a veces fundamentalistas con el nuevo pacto, entonces decimos, no, el Señor te bendiga, como que, ¿cómo? Si ya fui bendecido con toda bendición espiritual. ¿Me explico? Tenemos como, te ríes bastante aquí. Entonces, claro, el hermanito que todavía no conoce tanto, el Señor te bendiga, ¿cómo me dice que el Señor me bendiga? Hermano, mira, ya, ok, salgamos de la discusión, ya, sí, el Señor ya nos bendijo, ok. Si nos bendijo, ¿qué es lo que tiene que pasar entonces ahora? Es que nos gobierne. Así que sería bueno que cuando salude o se despida, más que decir el Señor te bendice o te bendigo en tiempo presente, pasado, como sea, ¿sabes lo que pudiese decirnos? Que el Señor te gobierne. ¿Le parece si hacemos ese ejercicio? Dígale a su esposo, sobre todo a su esposo y a su esposa. No, a su hermano dígale, hermano, que el Señor te gobierne. Le aseguro que después lo voy a escuchar cuando se vaya. Bien. ¿Se lo dijo, hermano? Gloria a Dios, que sea así, es una realidad que necesitamos caminar. Ya fuimos bendecidos, buenísimo, ahora que nos gobierne, hermano. Pero sí. Pues, si quisiera hacerlo como que no sea un ataque, dígalo, que el Señor nos gobierne, ¿sí? Eso es como, mejor aún todavía. El Señor nos gobierne, sí. Miren, volvamos a Lucas capítulo 6, a la porción de los cimientos, porque ahí estamos en este momento. Acá hay una realidad que está implícita en el pasaje, y es que el Señor, hablando de señorío, y conecta señorío con cimiento, Él sí da algunas características, no es inocente lo que Él expone, porque dice que cuando compara al hombre, que sabemos que en otro pasaje y otra perspectiva de otros evangelios habla de los dos cimientos, del hombre prudente, el hombre insensato, bueno, Él arranca diciendo que aquel que hace lo que Él dice es semejante al hombre que cavó sobre la roca. Pero fíjense, Él no solo cavó, sino que hay una expresión que yo quiero que nos llame la atención esta mañana, y es que dice que cavó y ahondó, mi hermano Alberto. Eso significa, desde lo que puedo describir, la necesidad de entender que, miren, nosotros podemos tener dos formas de comprender esto, pero ahí en ese versículo está más claro. A veces nosotros cuando leemos, Pastor José Alfredo, la parábola de los dos cimientos, creemos que una persona tomó, ¿no es cierto?, y encontró un lugar, la arena, y cavó, hizo su casa. Y ahora tenemos el otro que fue a otra parte donde había roca y puso su casa sobre la roca.
Pero hoy día, en este pasaje que Jesús lo habla en Lucas, pone solo como si hubiera un solo lugar. El nivel de diferencia es el nivel de profundidad. ¿Se logra entender lo que le dije? Ya se perdió, porque yo no sé si está como puesto atención. Yo solo les pido no para saber si esto estuvo bueno, se lo digo de verdad. Es que si estamos perdidos, mejor paramos, oramos, hermano, y listo. Ya vamos al break. Pero, ¿se logró entender lo que acabo de explicar, hermano? ¿Sí? ¿Me logro dar a explicar? Quiero que considere hoy esto como un solo lugar donde se ponen dos casas, pero la diferencia es el nivel con el que se decidió profundizar. ¿Vamos bien, mi hermano Samuel? Si usted está contento, yo no me importa nada, mami. Porque Él nos mueve. Así que si no, después no nos queremos ver. No. Y aquí necesitamos advertirnos, porque no estamos para resaltar lo malo, estamos para descubrir nuestra verdadera vida. Pero acá necesitamos arrancar, y es lo que el Señor está haciendo. Y por eso también intencionalmente nos convocó estos días. ¿Para qué? Para entender que esto se trata de cavar profundo, hermanos, porque el evangelio superficial es rápido. Mire, permítame que miremos gráficamente una construcción. Si usted quiere tener un edificio de 10 pisos y usted quiere así rápido que todos vean la gloria de ese edificio, usted levántelo. Ponga ahí unas tablitas o ponga un cementito, un hormigón rápido ahí encima y vamos, porque la idea es que todos vean la gloria del edificio. Pero una persona que decide cavar bien y que esa edificación permanezca en el tiempo, probablemente primero va a abrir la misma cantidad de distancia hacia abajo para después levantar. ¿Sí? Ok, entonces tenemos la opinión de la gente que a veces nos importa más de la cuenta. Entonces, claro, tenemos una administración donde, oiga, abrieron la iglesia y tienen 5,000. Hermano, le cuento algo, yo tengo 25 personas a duras penas. ¿En serio? Y no es que los estoy menospreciando. No es que tampoco digo, no, el Señor quiere esto. No. Pero ¿sabe? Si es por opinión de gente, pero un día alguien usado por el Señor trajo consuelo y trajo dirección. Porque un día me preguntaron, yo era una persona que era muy pública en su momento, hermanos. De hecho, participé de un ministerio que tuve que viajar a varias partes. Yo sé que ustedes no me conocieron porque nunca vine a Bolivia, pero da lo mismo, ¿sí? Pero podría mostrarle que era famoso. No. Pero bueno, el punto era que de repente el Señor nos saca del mapa. No estoy defendiendo que es mejor que no, pero nos saca del mapa y alguien, un amigo muy honesto, ministerial, me dice, un día me invita a su oficina y me dice, Edson, así, fue tal cual, Edson, ¿en qué están ustedes? Porque nadie entendía nada, ¿me entiendes? O yo sabía que en eso de que no tampoco nosotros conociendo en qué estábamos, entendiendo en qué estábamos, o te tildan de secta, de lo que quieran, pero es normal, tranquilo. Pero de repente le dije, mira, nosotros hemos estado en esto. No le quiero contar en qué estamos para que no lo tome como, esto es lo que hay que hacer. No. La forma no. Pero ¿sabe? Él me dice, ¿sabes lo que veo en el Señor? Que cuando es como una construcción de un edificio, me dice, que se ponen las tarimas y nadie ve nada por mucho tiempo, hasta que de pronto comienza a aparecer. Y entendimos que el Señor estaba en eso. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio superficial te hace, nada, el fundamento, vamos, dándole si hay que. Pero ¿sabe qué? Le doy algunas noticias. 30 años pasaron en la vida de nuestro amado Jesucristo para que Él manifestara el servicio público.
el ministerio público, 30 años. Estoy diciendo que tenemos que pasar 30 años. No, hermano, no, usted entienda que no estoy poniendo cosas así gráficas, literales. Pero sí quiero darme cuenta que nosotros vamos muy apurados, nos juzgamos a nosotros mismos, nos criticamos entre nosotros. Porque, total, estoy hablando, y de hecho me parece que en este momento es importante entender que estoy haciendo mención a todos aquellos que estamos administrando. A veces queremos rápido, resultados rápidos, nos empezamos a comparar. Hermanos, ¿quiere que vamos algo juntos para afirmar lo que pasó en la vida de Pablo, para que usted pueda comprender por qué es que Pablo hablaba lo que hablaba también? ¿Sí? No era porque, no, hubo un proceso. Pero mire, permítame darle una base escritural. Vaya conmigo al libro justamente de Gálatas, en el capítulo 1. Y fíjense que voy a leer precisamente algo que hice mención cuando él dice que reveló a su Hijo en mí. ¿Se acuerda? Bien, entonces voy a leer del versículo 15 en adelante del capítulo 1 de Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Mire lo que hizo. ¿Qué hizo? No consultó enseguida con carne y sangre, y fíjense el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volvió a Damasco. Después dice, ¿pasado qué? Usted, mi hermana, hermoso pastor, hermano, ¿usted cree que Pablo iba, ¿no es cierto?, camino a Damasco, lo tiran abajo del caballo, lo dejan ciego, lo meten con Ananías, Ananías va ahora por él, y Pablo salió y empezó a predicar? Hermanos, él no consultó con carne ni sangre, se fue a Arabia. Hermano, ¿qué iba a hacer Arabia si el centro religioso era Jerusalén? Se va como a un lugar que tú dices, Pastor Dorian, ¿qué se fue a hacer? Miren, Jerusalén era como lo que es hoy día Roma en el tema del catolicismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que me convierto al catolicismo? ¿Para dónde quiero ir? A Roma. Entonces, Pablo, ¿para dónde se supone que debiera haber ido apenas se convirtió? A Jerusalén. No, se fue a Arabia, lejos de todo lo que tiene que ver. Y dice que después ni siquiera fue a Jerusalén, sino que volvió a Damasco. Y después de 3 años. ¿Qué significa ese tiempo en la vida de Pablo? Hermanos, ese tiempo de silencio es una relectura de todo lo que él sabía. El Señor lo metió en un proceso de silencio para que él tuviese la oportunidad de releer todo lo que él había aprendido, porque ahora es la vida que lo iba a gobernar, es otra mente. Así que es consuelo, hermano, yo no estoy apurado. ¿Por qué? Es más, esto es frase del apóstol. Es más rápido y es más fácil liberar a alguien de un demonio que conformar a Cristo en esa persona. Vísteme despacio que estoy apurado. Claro, por eso tenemos, lamentablemente, preciosos hermanos, todavía una iglesia en la que somos todos en función del suceso de la reunión. Nosotros no estamos en sucesos, hermanos. Nosotros estamos en un proceso de conformación. ¿Quiere decir que la reunión tiene que ser fome, fría? No, hermano, no me malentienda. Pero de verdad, tiene que ser gubernamental en su mente y en mi mente que estamos en un proceso, no estamos en función de los sucesos. ¿Sabe? Nos hemos acostumbrado a esto. Y permítame dar el ejemplo. El de repente de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hasta yo posiblemente en algún momento prediqué el de repente de Dios. ¿Y se entiende? Tú tienes que tener tu Peniel y el de repente, y adoremos el de repente. Es como que, ¿me entienden? Es como
no sé si voy a decir una buena palabra, pero es como por chiripa, por suerte. Chiripa es bien chileno, ¿sí? ¿Se entiende acá? Bien. Es como así de zapayazo. Sí, es como, hermanos, para la iglesia, Pentecostés fue un de repente. Para Dios fue un tema planificado. Para Dios, para nuestro Padre, obedece a una agenda precisa que Él tiene desde antes de los siglos. Así que antes que de repente y viviendo en sucesos, deberíamos conformar que su mente nos gobierne. Es una mente de proceso, planificado, ordenado. ¿Saben? Voy a tener que ir terminando porque el pastor Zair me mira muy serio. Y quizás no estás de acuerdo con... Le quiero hacer una anotación entre paréntesis. Él se siente alejado por el aire, ¿ya? No es porque esté peleado con nosotros. Se lo aclaro porque de pronto por ahí puede ser. Sí, tú nos dijiste eso delante. Bueno, miren, miren, solo esto como entre medio que nada que ver es para que despierte los que están durmiendo, ¿ya? El contenido es el importante. Hermanos, de verdad, estamos en un evangelio demasiado de rapidez, pero el señorío de Cristo requiere un tiempo en donde tendré que cavar profundo. Y a veces me llevará tiempo y tendré que hasta veces que el Señor me haga desaparecer del mapa y que todos opinen lo que opinen. Si yo sé que estamos cavando profundo, hermano, porque el agua y el viento va a dar para las dos edificaciones. Eso ya lo vimos. Esto no es, yo estoy más cerca del Señor, no me va a pasar nada. No, el viento y el agua sube para las dos edificaciones. El punto es que el que se dio tiempo de cavar, ya sabe lo que ocurrió. ¿Está bien la hora ya para terminar? Miren, quizás sería bueno desarrollar esto, pero voy a terminar para ser también fiel y respetuoso en los tiempos, porque eso va a colaborar en el todo. Que se entiéndase que esta es mi participación, no la única que importa, es el todo de lo que estamos viviendo. Delante le dije que por causa de la vida del Señor en nosotros, una de las cosas que hace una mujer cuando se da cuenta de que hay una vida es ajustar la alimentación. Y alimentación está muy conectada con lo que el apóstol nos vino hablando, fuente. Los alimentos son fuente de energía. Y acá, en esta vida que vivimos, para que la estabilidad del hijo, porque sabemos que no es nuestra, la firmeza del hijo, que a todo esto, ¿sabe? Es tremendo ver al hijo maduro, completo, en plenitud, en los evangelios. Una de las cosas que más me impactan de él es que cuando él le llegó el tiempo de subir a Jerusalén, la Escritura usa y registra una siguiente expresión que está muy relacionada a estabilidad y firmeza. Dice que él afirmó el rostro. Así que Cristo crezca, amada pastora, no es que disminuya mi adulterio solamente, porque a veces nosotros tenemos un tema, Pastor Omar, de que Cristo crece. No, que tiene que disminuir, que soy mentiroso, que todo es disminución. Hermanos, cuando Él está siendo formado, así como hay cosas del viejo hombre que van muriendo, también hay cosas del nuevo que van creciendo. Así que no solo se concentra en la disminución del viejo hombre, aquí hay algo más importante, es el crecimiento del nuevo en nosotros. Y crece la valentía, crece la firmeza, crece el afirmar el rostro y ser bien hombrecito y mujercita para lo que hay que enfrentar. Porque así es Él. Así que el aumento de Él nos genera que somos más valientes. Yo soy más valiente, no, hermano, yo soy cobarde. Yo no me subo a los juegos de esos mecánicos, hermano, no. La chinita esa que da vuelta despacito podría ser. Pero soy cobarde. Pero si hay valentía no es por mi causa, es por Cristo aumentando. Él está aumentando. Ahora,
Para que Él se afirme, hermanos, necesitamos ajustar. Y en esta hay una medida de gestión en usted y en mí, que es la alimentación. Porque la nutrición es un tema involuntario. Usted come y respecto a cómo es, se nutre solo. Son procesos que ocurren en el interior. Pero ¿saben lo que hay una medida es decidir qué como y qué no como? Y quiero ir bien rápido para cerrar. Hay una comida que pondrá los ojos en usted en su desnudez. Y hay otra comida que abrirá los ojos para reconocerlo a Él. En Génesis, que además el tema de la caída del ser humano está relacionado con asuntos de comida, fuente, ¿qué es lo que pasó en Adán y Eva? Fue que cuando ellos tomaron del árbol y comieron, los ojos fueron abiertos, pero se miraron a sí mismos. Y en mirarse a sí mismos armaron toda una estructura. Porque se cosieron hojas de higuera. ¿Qué es la hoja de higuera? La estructura religiosa que se arma en torno a un evangelio en donde el hombre es el centro. Y hoy día, hermanos, estamos en presencia de un evangelio que es el que denuncia Pablo, el otro evangelio, en donde el hombre es el centro y por lo tanto se alimenta con eso, se alimenta del árbol de la ciencia del bien y del mal, y lo único que hace es fijar los ojos en uno. ¿Y saben lo que ocurre cuando usted y yo fijamos nuestros ojos? Una de las cosas es la victimización. Así que la verdad es que cómo reaccionamos ante la presión evidencia cuál es nuestra fuente, de qué estamos comiendo. Porque si me van a azotar y me van a meter los pies en el cepo y yo como mal, voy a decir, pobrecito de mí, mira, el pastor Dorian no me mandó la ofrenda. Si me hubiese enviado la ofrenda, el pastor Dorian posiblemente hubiera pasado volado a Asia. Hermanos, Pablo lo tenía claro. ¿Sabe? Él fue llamado, él no estaba, y voy a decir algo que es fuerte, pero lo preciso decir, primero para tratarme a mí mismo. Este asunto de ser llamados al ministerio no es una cuestión de realización personal. Pablo lo sabía bien. ¿Sabe por qué a Pablo le daba lo mismo tener y no tener, ser azotado o no? Porque no se trataba de él. Él comía una comida que es Cristo todo el tiempo, entonces lo que a él le ocurría le permitía ver con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo ve diferente. La mente del hombre se ve a sí mismo, ve su desnudez, ve, oh, pobrecito de mí. Pero la mente de Cristo hace que mire, cuando tú y yo, nuestra fuente de comida es Cristo, así como los que iban camino a Emaús no estaban con él, sus ojos velados estaban, caminaron, de pronto él parte el pan. Ahora también los ojos se abren, pero para reconocerlo a él. Porque si Él es su fuente y la mía, si Él es mi comida y su comida, lo que nuestros ojos serán abiertos serán para verlo a Él. En todas las situaciones. Entonces posiblemente se va a convertir una realidad ahora en la vida de usted, hoy contemporáneo, 2026, en que lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del evangelio. ¿Es adverso? ¿Es de alegría? No importa. Mi vida glorifica al Señor. Y no miro esto desde mi humanidad. Miro esto por encima del sol. ¿Sí? Debajo del sol, Eclesiastés. Puro desánimo. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Se entiende? Todo es fome bajo el sol, ya me sé todo lo que pasa, esto vuelve a pasar y lo que pasó volvió a pasar antes. Y todo es como que, hermanos, nuestra vida hoy es sobre el sol, es una mirada del cielo, es una mirada con otra naturaleza, son abiertos los ojos para verlo a Él, para conocerlo a Él. ¿Sabe lo que fue el fuego para los 3 amigos de Daniel? Ellos ¿cómo entraron al horno? Amarrados. ¿Saben cómo salieron? Sueltos. Así que el fuego es para liberación.
¿De qué? ¿De los hermanos? No, de mí mismo. Liberación de mí. ¿Le parece si juntos oramos y le pedimos al Señor su gracia para verlo a Él, para comer bien, para dejar de esto y de pensar que caminamos una ideología y para dejar de engañarnos y de creer que hablar de Cristo es suficiente, sino lo que necesitamos es su señorío sobre nosotros? Oramos. Padre Santo, gracias por estos días. Pedimos conforme a lo que hemos descrito en estos minutos. Señoréanos, Señor. Sé tú nuestro fundamento. Concédenos tu gracia para comprender si nos toca aún todavía cavar aún más profundo. Concédenos tu gracia para poder discernir la comida que es fuente, Señor. Porque lo que queremos es que en todo te podamos ver a ti. Y que si a veces el proceso es adverso, lo que produzca al final sea más Cristo. Porque si es así, nunca habrá pérdida. De hecho, para ti nunca hay pérdida. Todo lo que tú controlas, porque lo controlas todo, porque tú señoreas todo. No es que no seas Señor, el asunto es que ahora el Señor, te quiero expresar que tú tienes la facultad de gobernar la vida, mi vida interior. Tienes la facultad de gobernar mi vínculo y comunión matrimonial. Tienes la facultad de gobernar mi vínculo y comunión familiar. Tienes la facultad de gobernar lo financiero en la vida. Tienes la facultad de gobernar lo congregacional. Tienes la facultad de gobernar lo misional. Tienes la facultad de tocarlo todo con tu señorío. Yo me comprometo, no es fuerza, Señor, pero sí tienes mi querer. Tienes mi querer porque quiero comer de ti. Quiero que mis ojos se fijen en ti, el autor y el consumador de la fe. Señor, concédenos tu gracia. Concédenos tu gracia. ¿Le parece si ora esto? Le diga, Señor, dame tu gracia ahora. Dame tu gracia en esta propuesta que nos estás haciendo estos días. Danos tu gracia, descanso en tu gracia, me abandono a tu gracia. Tú eres suficiente, Señor, para esta propuesta. Te glorificamos, te glorificamos. Renunciamos al Evangelio como ideología. Renunciamos al Evangelio como una corriente de pensamiento o filosófica. Renunciamos al Evangelio como conceptos, como palabras. Y hoy concédenos tu gracia para abrazar tu vida, para experimentarla, para cuidar el ámbito donde esta semilla fue puesta, para que encuentre lugar de desarrollo, arraigarse y manifestarse ahora por medio de toda tu iglesia. Tú lo estás haciendo y confiamos en ti que eres suficiente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.